De la época en que pedir ayuda era un estigma, a la era en que la salud mental se comparte en un reel. Hoy se encuentran dos generaciones de psiquiatras, Graciela Moreschi y Antonella Nocelo. Soy Malena Ginsburg y esto es Colegas. Bueno, ¿qué la llevó a estudiar psiquiatría? ¿Empiezo yo? Empiece usted, Bueno, por favor. Yo, en realidad, cuando empecé medicina, era porque no era buena para lo que yo había estudiado medicina. Yo quería ser médica de urgencias. Me fascinaba eso. En la vida había pensado en estudiar psiquiatría. La vida. Mi duda había sido en el secundario o medicina o filosofía. Ajá. Entonces, como dije, bueno, medicina no la puedo hacer por mi cuenta, en cambio puedo filosofía, estudiar, y seguí medicina. Cuando terminé una depre, darme cuenta que no tenía gallas para la guardia, para la urgencia, para esto. Dije, ¿qué hago? No puedo decidir en situación de urgencia. Bueno, me agarró, y ahí pensé, la unión entre lo humanístico y lo médico es psiquiatría, y por eso. Pero, Mira. sí, si no hubiera seguido psicología, creo. Claro, por eso. Bueno, sí. ¿Vos? Yo me di cuenta en el último año de medicina, cuando empezás a rotar por las distintas especialidades, vas al consultorio con el cardiólogo, el clínico, y estás ahí paradito y escuchás que por ahí el paciente, bueno, una señora, por ejemplo, que no le podían bajar la presión arterial y le daban hipertensivos. Bueno, señora, tiene que hacer ejercicio, tiene que comer sin sal, le vamos a aumentar la dosis. Y la señora, bueno, doctor, es que se murió mi hijo, mi marido sin trabajo, ¿viste? Cosas. Y bueno, trate de hacer lo que pueda y... Tome la pastilla. Claro, tome la pastilla. Y yo como que varias situaciones como similares y dije, acá hay algo como... Hay algo atrás de todo esto, de lo que vengo estudiando. Y bueno, justo también empecé a ver la materia, psiquiatría, me encantó, me súper interesó y ahí pedí en la universidad una rotación para ver algo, o sea, tener más contacto con la especialidad. Fui a una clínica psiquiátrica, estuve un tiempo ahí y me encantó. Me enamoré de la psiquiatría y dije, listo. O sea, como que no lo dudé. Dije, wow, esto es lo mío. Sí. Para los que no tienen idea, ¿diferencia entre un psicólogo y un psiquiatra es solo poder medicar? Bueno, y también la formación. No, además de la formación, pero si yo me atiendo con un psiquiatra, es porque me va a poder dar la pastillita. Sí, yo hago muchísima más psicoterapia que psiquiatría. Digamos, en realidad yo, es más, cuando empecé, en aquel momento era el boom del psicoanálisis, por lo tanto, y en aquel momento había que ser médico para ser psicoanalista. No te permitían a los psicólogos... No existía la carrera... No, IAPA no te permitía que fueras psicólogo. Tenías que ser médico para ser psicoanalista. Entonces, yo comencé siendo psicoanalista como correspondía en esos años 70. O sea que inclusive psiquiatría estaba como muy... era demasiado biológica y no estaba bien vista dentro del ambiente psicoanalítico. O sea que yo empecé como psicoanalista. No, yo estoy formada en terapia cognitiva conductual, no dedico mi práctica a hacer la psicoterapia, pero bueno, es una herramienta muy útil para acompañar al proceso del paciente. Lógico, no todos los pacientes que acuden a mí se van medicados, pero obviamente trabajamos sobre otras cosas, pero sí, básicamente esa es a grandes rasgos esa es la diferencia. Dame una recetita, dame una Claro. Ya que estamos acá. A eso vine. ¿Cómo se preparan para una primera consulta con un paciente? ¿Hay una preparación o bueno, voy a escuchar qué viene a decirme? Sí. ¿Cuál es el motivo? El motivo de consulta, a mí me fascinan las primeras consultas, es como la parte que más me gusta, es escuchar al paciente. Y después viene todo el tratamiento, y yo también hago cognitiva conductual, dejé psicoanálisis hace muchos años, pero
pero sigue siendo el fuerte para mí la terapia y además la medicación, ¿no? Pero la primera consulta para mí es como entrar en un mundo nuevo, en una vida nueva. Yo digo que la psiquiatría nos permite vivir muchas vidas. Es como Borges decía, que cuando vos leías mucho, tenías la posibilidad de leer y de meterte en muchas vidas. Bueno, yo creo que esto es una puerta abierta a un mundo nuevo. Me gusta. Y ya les descubren en la primera, cómo me está mintiendo, cómo me está chamullando, con sus temitas, ya te descubrí, tengo todo el diagnóstico ya. Depende, ¿no? Hay veces que no es que todo el mundo te miente y todo. Uno trabaja con lo que el paciente claramente trae a la consulta, lógico. Después, si es necesario, cuando uno habla con algún familiar o se cita a la familia o algo así, bueno, surgen otras cositas que vos decís, esto no lo mencioné. Esto no me lo contaste, ¿eh? Claro. Pero uno trabaja con lo que trae el paciente. Sí, no, yo también, ¿no? Es que en todo caso ves por dónde vas a tomar, pero yo creo fundamentalmente en lo que me dice y es su mirada. Yo sé que es cierto, ese es su mundo, de lo que me está diciendo, es su mirada del mundo. Así que sí, le creo, le veo, en todo caso veo desde dónde se colocó, cómo lo está mirando, ¿no? Desde qué rol, si se está en un rol de víctima, en un rol de salvador, en qué. Pero no, le creo profundamente que esa es su mirada de las cosas. ¿Qué les hubiera gustado saber antes de empezar a ejercer? ¿Qué me hubiera gustado saber? ¿Hay algo que nos enseña en la facultad que aprenden trabajando? Sí. Sí, y más de psiquiatría, que de psiquiatría creo que es un cuatrimestre, poco, una ¿no? cosita ínfima. Sí. Yo así como que se me viene a la cabeza ahora es como un poquito la seguridad, porque lógicamente no todos los pacientes son pacientes con ansiedad, con ataques de pánico. Hay pacientes que por ahí son un poquito más peligrosos, que por ahí uno desde la inexperiencia queda encerrado en un consultorio y como después decir, y si yo estuve encerrada con este señor. Claro, y si tengo que salir rápido de acá, ¿cómo hago? Estoy de este lado y la puerta está allá. Y como, esas cositas como de seguridad las aprendes ahí. Las aprendes a la fuerza. Claro. Yo cuando comencé, me acuerdo que gastaba tanto en supervisión, porque en aquel momento era psicoanálisis, entonces era una sesión mía, una sesión de supervisión. Te gastabas y en todo el aquel sueldo. momento te ponías más, ¿no? Claro, ponías plata. Ponías en realidad. Te salía más caro tu supervisor que lo que cobraba vos. Totalmente. Y entonces escuchabas y era como esto de... Después ibas volando. Claro, que le dije esto también. Que hubiera ahorrado mucha plata, pero era sobre el pucho donde uno iba aprendiendo. ¿Cuáles eran las consultas? Vos ejercés hace un montón de años. ¿Qué notas que cambió? ¿Cuáles eran las consultas más comunes antes y cuáles son ahora? Y mira, en una época, cuando yo comencé, eran problemas y eran además psicoanalíticos. No había tantos trastornos de ansiedad, eran personas que venían porque tenían problemas de pareja, porque no conseguían pareja, porque tenían dificultades para armar vínculos. No había tanto patología psiquiátrica, era más el que venía a psicoanalizarse, era un determinado nivel sociocultural, porque estaba de moda el psicoanálisis. Claro. Yo te hablo de los años 70, 50 años. Entonces, una cosa era en aquella época y después fue cambiando, donde aparece más el síntoma, el trastorno de ansiedad, la depresión. Como que se le empezó a poner nombre a un montón de cosas. Sí, y además el motivo era distinto. Ahora la gente no consultaría, por ejemplo, porque no tiene una pareja estable, no tanto, además no está ese mandato, no está, digamos, las cosas que antes le preocupaban, no. Ahora
el paciente viene con más sintomatología, más angustia, más demanda real, pero en la época 70 era mucho una moda para, bueno, ver profundamente qué pasa, no venía desde la patología. Claro. ¿Y te ha tocado, por ejemplo, no sé, tratar con adolescentes que venga la familia a decirte, ¿le gusta, es homosexual? ¿Curalo? No, 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 porque había, a ver, yo atendí pocos adolescentes, no es, cuando comencé sí, empecé a trabajar con adolescentes, pero no tuve adolescentes y después no. Además había una consigna que era, la intimidad del paciente, yo no voy a decir absolutamente nada, excepto que el paciente está en riesgo. Había unas normas bastante específicas, pero no trabajé mucho. ¿Vos hace cuánto que ejerces? Y ya hace 10 años. Ah, bastante también. Sí. ¿Y notaste cambios? Bueno, supongo que la pandemia sí hubo como fue un quiebre para mucha gente en salud mental, ¿no? Sí. Sí. Sí, a mí, bueno, lo mío está un poco sesgado porque yo trabajo mucho con trastornos de ansiedad, o sea, yo hay ciertas patologías que no veo porque no me dedico a eso, pero sí, mucho trastorno de ansiedad, mucho insomnio, juego. ¿Juego? Juego, pero no juego de apostar solamente, jueguitos de computadora a la Candy noche. Crush. Uy, yo estaba re adicta. No sé, porque por ahí me nombran el juego y yo no sé. No, yo Candy Crush lo eliminé hace poco y me recostó. Tuve abstinencia un tiempito, Claro. ¿viste? Había mucho más prejuicio antes con el tema medicación psiquiátrica que ahora. Sí, yo creo que sí, muchísimo. Es más, por ejemplo, el paciente todavía hoy, vos le hablás de antidepresivos y que antidepresivos son para los trastornos de ansiedad, es básico, pero no, tienen todo un mito que sería bueno derribar, porque lo que toman es, no, la pastillita, si vos le das una benzodiazepina, no vamos a decir el nombre, que se lo dio el vecino, esas la toman que sí, son absolutamente adictivas y la toman y no, eso están, la pastillita sí. Espera, que es un ribo, estamos hablando de esa. Claro, tipo, exacto. Okay. Estamos hablando de un ribo, entonces eso no hay problema y no es bueno, es adictivo, pero vos le decís, no, para el tratamiento de la ansiedad, se llama NIRS, yo le tengo que explicar cómo funcionan, que bla, bla, pero yo no sé por qué le ponen antidepresivo, con lo cual a la gente... Claro, que no dice, es... pero yo no tengo depresión, Claro. vine por ansiedad. Si me levanto de la cama, Claro, ¿no? Como que hay un prejuicio que la depresión es estar acostado y no poder salir, ¿no? Exacto, o estar ligado a la tristeza y no a la indiferencia. ¿Cómo es eso? No. Claro, muchas veces para la gente la depresión está ligada a la tristeza. Si yo estoy mal, depre, en realidad está ligado a no tengo ganas, la falta de sentido y la indiferencia por las cosas que te gustaban. Eso es depresión. Empezamos con indiferencia. Podés tener una depresión donde estás tirada en la cama, pero puede que no te interese nada de lo que antes te gustaba y también estás deprimida. Pero el prejuicio de no querer tomar tiene que ver con la bronca de no poder solo, tiene que ver con los efectos colaterales que pueda tener una medicación. ¿Por dónde creen que pasa? Por las dos cosas. Sí, y también a mí me está pasando mucho que también a veces el paciente ya viene informado. Por TikTok. Por todo. A mí TikTok ya me dijo lo que tengo. Claro. Entonces el paciente ya viene, no, pero yo ya leí que el efecto adverso sexual de tal cosa, y ya viene con mucha información. Antes, bueno, no leas el prospecto o cualquier duda que tengas, decime, pero ahora es No le preguntes a Google, por favor. Claro, no, ahora ya súper informados y también eso, obviamente, es algo desconocido porque esa información que la está manejando una persona no médica. Entonces, es difícil. Y bueno, uno tiene que tratar de... Yo por lo menos les explico, bajo, como para que
se den la oportunidad de que si necesitan la medicación, la tomen. Sí, sí, terminamos convenciendo. La verdad es eso. Bueno, realmente en muchísimos casos con la ansiedad es como, empujar un carro sobre una cuesta. Bueno, te va a costar hacerlo solo. Y los efectos colaterales, que no son tantos, y cada vez hay más medicación que tiene menos efecto sexual y no engorda. Porque en general uno de los mayores efectos colaterales de las pastillas para depresión es falta de deseo sexual. No, tenés más dificultad para llegar al orgasmo, Okay, más no tiempo. Es más, y esto es, los eyaculadores precoces toman antidepresivos para poder retrasar. Claro. Entonces, no es que se te va, disminuye un poco. Disminuye un poco y que podías engordar, ¿no? Pero no mucho. Podrás engordar 2 kilos más, ¿no? Y hay unas que no. ¿Pero por qué creen que la gente se resiste tanto? Creo que hay toda una historia de los antidepresivos, lo que eran en una época cuando eran los tricíclicos, donde realmente tenían muchos problemas, además de engordar, de problemas para orinar, problemas, digamos, el tricíclico que estaba en los años 70, estoy hablando de hace 50 años, claro. Eran... Sí, porque ya en los 80 ya... Bueno, pero los pacientes por ahí te dicen, y eso era lo que tomaba mi abuela. Sí. Y claro, tienen por ahí sí. una visión de una persona medicada, que obviamente hay gente que está hipermedicada y a veces te dicen, no, pero a mi amigo le dieron esto y vive con sueño y no puede... Entonces, bueno, también es lógico que las personas que tienen a su alrededor gente medicada y con alguna situación que tengan miedo de que les pase lo mismo. Sí. Además, el entorno muchas veces le dice, no, no te mediquen, todos opinan. No, pero no tomes eso. Entonces hay que trabajar eso. Por supuesto que como uno también hace terapia, bueno, vamos a ver, si vos podés solo, vamos a trabajar. En general uno trabaja con cognitivo-conductual, ¿no? Y no que vas a trabajar los pensamientos, la sintomatología. Ahí el paciente va viendo cuánto puede y cuánto no puede ir avanzando. Entonces, bueno, pues decide. Y hay una tendencia que tiene la gente a ciertas patologías, no sé si se dice patologías, perdón si me equivoco con esta cosa, pero por ejemplo a la depresión, si yo tomé pastillas, en un momento siento que estoy bien, también debe pasar esto, empiezo a tomar, estoy mejor, la quiero dejar, ¿no? Ah, sí. es lo cotidiano. Totalmente. Sí. Sí. Es como, pero no seguí porque te hace bien, claro. ¿no? Pero bueno, por eso ya lo puedo dejar. Claro, no, es todo un tema ese de explicarles el tiempo que están bien por la medicación y que si la sacás y hay la posibilidad de recidiva también que tiene con la edad, con los distintos episodios, a veces que esto asusta horrores, pero a veces pues por vida, sí. Sí. Claro, porque uno no es que da medicación y como, bueno, tómala unos años, o bueno, ya lo tomaste mucho. No, se siguen guías de tratamiento, lo que la ciencia nos dice y lo que está probado que ese medicamento, o que para esa patología el medicamento hay que estirarlo tanto tiempo. O sea, uno sigue guías de tratamiento, no es que es a gusto de cada uno. Claro, y si el paciente ha tenido otros y ya es un adulto de, ponele, más de 60 años, y probablemente... Lo tenga que tomar. Sí. ¿Y qué se hace con un paciente que no quiere, que se resiste mucho a la terapia? ¿A la terapia? O al tratamiento que le den. No. Se resiste al tratamiento. Claro. Si se resiste al tratamiento psicológico, no podemos trabajar porque el tratamiento no somos nosotros, es él, uno guía, pero es él el que hace. Entonces, si se resiste al tratamiento, no. Ahora, si no quiere medicarse, bueno, seguimos con terapia. Igual, lo mismo, sí. Pero puede haber que no va a funcionar porque hay algo químico que no te está funcionando, ¿o no? En realidad lo que le va a ser muchísimo más difícil
le va a ser mucho más tedioso y vos le reiterás, bueno, esto te está pasando porque químicamente vos tenés esta retención de serotonina, ponele, una recaptación. Entonces retenés, no fluye y te pasa esto. Y se lo vas repitiendo. Y repitiendo. Y repitiendo. Hay muchos mitos que quedaron sobre la psiquiatría, sobre la salud mental, digo, como que nos arruinaron un poco la manera de verlo por tanta película en donde había manicomios y cosas, digo, como que los ataban, digo, ¿quedó mucho en el inconsciente colectivo? Sí. Sí, yo creo que sí. Sí, y además, a ver, estar enfermo mentalmente es como un estigma. Esto es lo que la gente cree, cuando en realidad no sos un enfermo mental. Yo diría que trastornos de ansiedad, pero el que tiene la primera piedra. Sí, pero para la gente el estigma, hay algunos diagnósticos que son más difíciles, y la gente sí vive con la fantasía. Un tema re tabú también, hay ¿no? algo que es interesante. Cuando son pacientes, yo en general trabajo con neuróticos, trastornos de ansiedad, pero en la psicosis, por ejemplo, el cambio es enorme en cuanto a se hace funcional y todo, pero hay un distanciamiento y hay se llaman los síntomas negativos de la enfermedad. Esos, no sé, las no ganas, no es depresión, pero el tipo queda medio sin ganas. Entonces, muchas veces no quiere tomar la depresión, no quiere tomar el medicamento. Qué fallido que tuviste. ¿Qué hacemos con ese fallido? No quiere tomar la depresión, mano. Claro, pero el fallido. Perdón, lo dejamos acá, Ustedes se hacen un banquete con eso. Esta vez me toca a mí. Entonces, bueno, muchas veces dejan solos porque cuando se sienten bien, dejan de tomarlo para volver a tener esa control, sensación, ¿no? Esa sensación de estar más vivo, de sentir más las cosas, porque en los antipsicóticos producen un distanciamiento. Es lo que les iba a preguntar, pero ya lo sacaste vos sin nombrarlo, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando hay un caso mediático muy fuerte? Hablaste de eso y pensé que hace poco Matías Ale había contado que había dejado de tomar justamente por eso, Sí. porque sentía que no era él, que no, o que las cosas no le pasaban. Y obviamente salen todos a hablar, a opinar, ¿no? ¿Qué pasa cuando un caso tan mediático de pronto aparece? ¿Cómo lo viven ustedes desde el lado de la psiquiatría? Yo creo que, obviamente, si la persona está en un acompañamiento terapéutico, que tiene su psicólogo, su psiquiatra, siempre está bueno hablar, explicar, psicoeducar, más que nada si el paciente viene con alguna duda o te lo plantea. El espacio siempre tiene que estar abierto para eso, para que el paciente no deje, por ejemplo, la medicación sin contarte o sin decirte que si te plantea, no la quiero tomar, y no la voy a tomar, o sea, no la tomo, que vos puedas acompañarlo en ese proceso. Y bueno, será cuestión de psicoeducarlo, de verlo más seguido, de tener más contacto con su familia. Hay como alertas como para decir... Totalmente. Checate, ¿viste? Sí, cuando cuando aparezca esto... Claro, tal cual. totalmente. Porque es lógico, no estamos hablando de que es un fármaco que te da dolor muscular o algo que, bueno, vos decís, bueno, hay que poner en la balanza. Claro. No. O sea, te quita estos síntomas negativos que refiere la doctora, es eso. Te quita las ganas, no tienen deseo de nada, no pueden ni siquiera planificar vacaciones con sus amigos, de casarse, de nada, no pueden planificar nada. Pero esto es, claro, no es la medicación que uno dice el antidepresivo, no, estamos hablando de otro tipo de medicación donde quita las ganas, y por eso muchos pacientes dejan abruptamente y después aparecen
picos, porque bueno... Pero, ¿y sirven ahora que está tan de moda en las redes sociales, todos los que hablan de salud mental? Digo, como paciente, ataques de pánico y te cuentan y que... son cosas que se ponen de moda, son cosas que hacen que se hable y que sirve y que decir, che, yo también padezco de esto. ¿Cómo lo ven? Yo creo que sí, durante años, ahora no tanto, en los años 80, que fue el furor de los ataques de pánico, estaban también... Ah, sí, existían. Yo, ataques de pánico, siento que se habla hace poco. No. ¿No? Lo que pasa es que no había TikTok. 80, 90. No, espera, te voy a decir. No, 90. Ok. 90. Porque yo ya estaba en la tele, entonces eran los 90. Había mucho ataque, entonces se hablaba y la gente se sobrediagnosticaba en aquel momento, porque ya el clínico, ibas a la guardia y decía, ya es un ataque de pánico. Pero la gente podía empezar a reconocerlo y no sentirse loca. Se hablaba mucho, se hacía psicoeducación para que la persona supiera que todos esos síntomas que le daban la sensación de locura, no era tal, se llamaba eso. Ahora que se sobrediagnosticó en los 90 fue. Pero ahora no es peor con tanta red social. Y ahora hay mucha sobreinformación también, y creo que es como todo, como gente que habla de patologías médicas o de cualquier cosa, depende quién lo dice, cómo lo transmite, pero bueno, depende también lo que uno consume, lo que la persona consume, qué tipo de información y a qué persona seguís. Pero bueno, por eso insisto en que está bueno que si la persona tiene el espacio terapéutico, que se charle todo y que se saquen las dudas, pero sí hay una sobreinformación terrible. Sí. Yo creo esto. Hoy es como con el algoritmo. Te van a dar lo que vos seguís. Porque yo no sé si es tanto la tele, es más las redes sociales. Es Sí, mucho más las redes. Sí. Entonces, depende al que seguís. Así como te dicen no tomes para el colesterol, medicamentos para el colesterol, son malos, es un horror eso que está pasando. Y cambió en los medios también mucho la manera de hablar de estos temas, ¿no? Antes era, está loco, o se simplificaba mucho diciendo así, esta persona está loca. ¿De cuándo me hablas? ¿De los años cuándo? ¿90? No, loco no. No, había mucho 70 cuidado. sí. Sí, 70 puede, sí. No, pero en los 90 no, se cuidaba mucho, se empezó a darse como mucha manija a eso y se trataba de cuidar. Había temas, por ejemplo, también que creo que todavía no se tocan, como el suicidio, están prohibidos. ¿Qué pasa con eso? ¿Está prohibido y está bien que esté prohibido? Para mí no. ¿Para vos? No, yo creo que no, pero con responsabilidad. Claro. O sea, sí siempre dicen que no hay que contar la manera en que lo hizo. No, es que en realidad lo que habría que hablar es de prevención, no cuando hubo un caso. Claro. Para que de hecho, la eso gente... está estudiado. Por algo, está estudiado que cuando se hace masivo el hablar de qué pasó con tal caso, moviliza otros casos. Claro, copia. Claro, está estudiado y hay estadística. Pero el tema es el paso previo, prevención de suicidio. Pero siempre con voces autorizadas y con mucho respeto y con mucha responsabilidad al hablar del tema. Claro, para mí habría que tocarlo como un tema, no justamente cuando pasó, sino que justamente de prevención para que el familiar empiece a tomar conciencia, a darse cuenta cuando son indicios de peligro, de que la persona, sobre todo jóvenes, hay edades, ¿no? En la juventud también los ancianos están. ¿Les tocaron casos de pacientes con intentos? Con intentos sí. Que se suicidaran, no, una. Pero se suicidó después de dejar el tratamiento. Yo en ese momento había hablado de que si no, yo no aceptaba si ella no tenía acompañante terapéutico. Y después me enteré que un año después que yo
creía que tenía que estar con acompañante terapéutico y me enteré, pero por suerte no en tratamiento. ¿O no? No, pacientes con intentos sí, pero bueno, con suicidio no. ¿Y llegar a internar a alguien es porque es ya muy extremo? No, a veces porque no tiene la contención suficiente y porque uno lo que está viendo es que, a ver, todos los efectos hasta que se logre que la droga haga efecto, pasa mucho tiempo. El antidepresivo tarda un mes en actuar. Entonces, si la persona no tiene contención y tiene ese mes... Estas cosas, a ver si son de ahora o vos, por ejemplo, yo los ataques de pánico pensé que eran más modernos. No. Pero evidentemente no. Los TOC, trastornos obsesivos compulsivos, ¿son algo de ahora? ¿Son de toda la vida? Toda la vida. De toda la vida. El tema es que el trastorno consulta casi 7 u 8 años después de comenzar, porque no es una ansiedad, el tipo con sus tics y con sus TOC, controla la ansiedad. Y sí, va armando su vida, o sea, porque de hecho cuando el paciente te consulta te dice, no, siempre lo hice desde chiquitito, o sea, entonces, bueno, y tiene 40 ahora. Claro. Ya la baldosa por la línea, dice, bueno, ya sos grande. Ya podés pisar cualquier parte. Por lo general, como el TOC es un trastorno del neurodesarrollo, no es que aparece de cero a los 40 años. No. Pero se puede intensificar. Obviamente, sí, durante toda la vida. O sea, el problema ahí claramente. cuando consultan es en general cuando les impide tener una vida más normal. Sí. Claro, por ejemplo, no sé, tenía una paciente que salía a la calle, si veía una chapa número par, tenía que volver y bañarse. No, y a veces era, a ver, no perdía trabajo. Tenés un 50% de probabilidades de que pase eso. Claro. Es un montón. Es un montón. Entonces, ahí consulta, pero llevaba años con un montón de detox que hacían que no le molestaban, pero cuando comenzó que cada vez que salía tenía que volver a bañarse. ¿Y cómo funciona la mente ahí que veo una chapa? Digo, ¿cómo, para entenderlo, no sé, cómo es que pienso que eso me puede hacer mal, pero si me baño lo contrarresto? En ¿Qué realidad hay? ¿Un cable en serio que se salió? No, es un pensamiento mágico y con eso controlo la ansiedad. No es que lo crea, pero no lo puedo dejar de hacer. Claro, de hecho el paciente te dice, yo sé que no. Claro, hay una parte racional que claro. yo sé que es una boludez. Claro, pero lo tengo que hacer porque lo que siente es ansiedad y tiene que controlar la ansiedad con esa compulsión, digamos. Oh. Depresión posparto. Antes se permitía que una mujer que acaba de ser madre, tiene una familia, era todo lo que quería, pueda estar deprimida. No, había, pero se permitía, inclusive, a ver, el entorno te va a decir algo que va a agravar la situación, pero ahora que es el mejor momento, claro, ¿cómo vas a estar así? ¿Cómo vas a estar así? Con lo cual la persona se siente peor porque se siente re culpable, qué mala madre que soy. Yo creo que se sigue hablando esto, se sabe más, pero que en el momento el entorno sigue diciendo esas cosas. Sí. Bueno, insomnio dicen que ahora hay mucho. Sí. ¿Y por qué creen? ¿Tiene que ver el celular, por ejemplo? Sí, totalmente. Porque ¿el celular nos hizo mierda? De hecho, una de las indicaciones que uno le da al paciente, más allá de medicación, es cero pantalla. Y como que, no puedo. Y a la consulta te dice, no pude con lo del celu. Bueno, eso y todo lo que es pantalla, no solamente el celular. Como te decía, jueguitos de computadora. El trabajo, tener la computadora, trabajar. Totalmente. Todo lo que es pantalla, tecnología. Y si no sé, otra. Es bueno, televisión puedo, sí, televisión sí, pero no te pongas series. Claro, no. Claro, porque la serie... Tenés ganas de ver un capítulo una maratón. Entonces, no, mira programas aburridos, programas, qué sé yo, de política. Sí, podés,
pero no series. Entonces, sí, el insomnio es un producto absolutamente de esta época, mucho. Lo tienen todo. ¿Las adicciones? Y también hay más adicciones, no hablo solamente porque hay adicciones a las redes. Claro, digo, no solo hablamos de droga. Claro, no. Yo creo que es un mundo que está generando adictos permanentemente porque el sistema necesita adictos que consuman, adictos a las compras, adictos a las apuestas, adictos a la comida, adictos. La adicción es... ¿Y la adicción se trata con terapia, con una charla cognitiva, todo? ¿O también hay que medicarla? Depende a qué también, a qué la adicción. A los no juegos. es lo mismo. Y ni siquiera la apuesta. No puedo parar con el Candy Crush. Yo ahora estoy curada, pero venían hace un mes y te decía, che, hoy estuve 3 horitas con el Candy, No, depende obviamente de la sintomatología. No es que hay un medicamento específico para la adicción a los jueguitos. Uno tiene que... Me gusta que sea una pastillita del Candy. Claro, claro, no. Uno va evaluando también qué es lo que le genera eso al paciente, esa abstinencia, qué te está generando, cuánto te está durando. Por lo general es más terapéutico y se va viendo la sintomatología que surge. ¿Trastornos alimenticios? Yo no hago, no me dedico. Sí, digamos, viene un paciente que de pronto tiene problemas, ponele, con adicción a la comida, pero yo no hago ni anorexia, ni bulimia, nunca. No es tu métier. No, yo tampoco. Y bueno, obviamente cuando a veces uno no sabe por cuál es el motivo de consulta y lo ves en la primera entrevista, pero bueno, guías al paciente, no es que uno le dice, no, yo no hago esto, lo guías como para que consulte con... alguien específico, pero sí, por lo general son tratamientos que se abordan de una manera integral. Los niños, bueno, ustedes no trabajan con pero ¿qué pasa cuando se habla ahora de todas las cosas de déficit de atención? Sí. Hay también una sobreinformación, sobremedicación. Sí, totalmente. Y además hay una sobremedicación. Y acá no tanto, pero en otros países se está tomando, sí, en Corea, medicación para rendir más, porque los exámenes, entonces, toman la misma medicación para el ADD, para poder, exámenes muy exigentes, sí. Yo en general a los pacientes desde hace bastante les hago hacer un cuestionario cuando me piden turno y veo, y si le digo, no, yo esto no, y ya directamente... ¿Por qué? ¿Qué es lo que no? ¿Qué es lo que no? Para trastornos de alimentación, adicciones, bueno, no, no vamos a perder una sesión económicamente, qué sé yo, no me dedico, digamos, o sea que ni siquiera recibo este tipo de pacientes porque ya sé que si la consulta es por esto, no la tomo. No es tú. ¿Vos tenés también cosas a las que no? Sí, claro, sí. Sí, porque, bueno, no me dedico a todo. No puedes dedicarte a todo. No. Pero por lo general hago también un cuestionario de a ver por qué y trato de orientar hacia qué profesional. Hago yo las derivaciones, pero no. Sí. Claro. Esto se lo pregunté, la otra vez con psicólogas. ¿Qué pasa cuando te encontrás con el paciente, ese viaje en ascensor con el paciente? ¿Ustedes se sienten tan incómodas como nos sentimos nosotros o no? No. ¿No? No, yo... ¿Pero hablan del clima o ya te empiezo a contar que...? No. A veces yo no me doy cuenta, el paciente a veces me conoce a mí, entonces sí se da cuenta quién soy y yo ni me enteré de qué era, pero si no, hola, ¿qué tal? Yo soy de... Más natural, naturalizando un poco. Sí, tal cual. Sí. Tal cual. Hay, por ejemplo... psicópata, ¿se usa ahora mucho como, che, este es re psicópata y se le está diciendo a cualquiera o los que le decimos psicópatas son psicópatas?
Mira, el psicópata, en mi experiencia, no viene tanto. Es más un diagnóstico del víctima del psicópata Tal cual. que viene a decir, estoy así por el psicópata, que tampoco sabemos si era un psicópata o es un... Pero, la característica más común del psicópata es falta de empatía, ¿no? sí, a ver, algunos tienen son manipuladores, Manipuladores, a ver, encantadores. y son encantadores. Tal Hay cual. algunos, Por eso vamos a tantos hemos ponerlos caído- los de tantos hemos política, caído se ahí. dedican a política, Un muchos, montón, un montonazo. montón. Y tiene, no, es decir, el que es realmente manipulador, le va bien, es muy narcisista, no viene. Pero muchas personas comentan que fueron víctimas de psicópatas que tampoco son tan psicópatas. No sé. Es Claro. como, bueno, como a mí me hizo mal y yo me siento víctima, califico al otro o lo siento egoísta, malo. Pero a mí no me vienen tanto. ¿A vos? No. ¿Qué pasa cuando se encuentran en las redes con tapping, por ejemplo? Bueno, ya estoy curada, se me pasó todo por darme golpecitos en la cabeza. ¿Les da bronca? ¿Es peligroso? A mí sí, no, a mí, no sé, me Digo, aparece. tapping u otras cosas No, sí te entiendo. del estilo de Sí. como, bueno, al solo pensar positivo Ah, y decir, sí. estoy bien, y le decís al universo que estoy bien y estás bien. No, al fin y al cabo, después el paciente termina en el consultorio. Y Todo se probó, abollado. claro, ya no le queda dónde tapear. Pero o sea, por lo general la gente, primero como que a veces prueba esas cosas, Sí. tapping, pensar positivo, tirar las runas, qué sé yo, no sé, cosas, ¿viste? Todo. Y bueno, y al fin y al cabo Sí. terminan. Sí, yo creo, no me da bronca. Yo esto que decíamos de los algoritmos, creo que hay gente que se conecta mucho con la New Age Tal y cual. hay cosas que les sirven, que está esto del pensar en positivo, tenés que creerte que estás bien cuando estás mala, no alcanza. Pero bueno, hay algo, por ejemplo, que sin embargo sirve. La gente, por ejemplo, si se pone a agradecer, Sí. ¿no? Está buenísimo porque para agradecer tenés que mirar todo lo que te fue bien. Si estás mirando todo lo que te va mal, entonces hay algunas cosas que le dicen, que no sé, determinados o gurú, y que no está mal, bueno, está bien, agradeces, ves qué partes de tu vida son buenas. Está bien, después de todo, somos una narrativa. ¿Cómo la construiste la narrativa? ¿Atando todos los puntos malos o atando lo bueno? Yo creo que cada uno busca Por donde puede. Por donde puede. Pero no hay a veces como una cosa de que si no estás bien es porque no querés. ¿No también no nos ponen un poquito eso en la cabeza de que Sí. de la voluntad Sí. del che, Sí. dale, ponele pila? Sí, Sí. sí, hay muchísimo de eso. Sí. Y es más, yo, por ejemplo, a los pacientes deprimidos, a los que yo en televisión y en redes hablo muchísimo sobre cómo detectar o cómo acompañar a un deprimido. Y esto de ponerle no, es una enfermedad de la voluntad. Entonces no le digas ponerle pilas, porque el tipo Lo se pone siente peor. más culpable. no va a poder. O sea, Ya no las tiene. Entonces, para mí es todo un tema cada tanto. Yo en los vivos hago de hablar sobre qué tienen que hacer los acompañantes de los que se deprimen, ¿no? Es decir, ¿Qué tienen que hacer? primero ponerte a nivel de él y entender y decir, sí, la verdad que estás mal. Estoy como la mona. Y sí, tienen que aceptar porque la verdad que lo que le pasa es lo peor que te puede pasar, estar deprimido. Entonces, pero yo te puedo escuchar, pero no te puedo dar Vamos a ver, tratar de acompañarlo. Esto hoy se cura, hoy tiene tratamiento,
pero primero lo escuchás, porque si enseguida lo mandás, es como, no me querés oír, yo te escucho. Pero uno te a veces entiendo. tiene que probar todos los métodos, ¿no? Digo, lo sé tal vez por experiencia de gente cercana, que es no quiere, no lográs que vaya, ya en un momento no te veo más. Claro, Digo, exacto. hay Bueno, un momento no, que decís, acá- che, no sé, ya, Sí. o sea, no sé qué hacer. Bueno, ahí es donde vos decís, espera, yo no voy a poder, sigue conmigo, no, a descargar esto conmigo, no. Entonces, hay un límite donde que no te tome para vertir toda la Claro, no basura. sos vos, y aparte tampoco decís, che, no sé cómo ayudarte, ya no. No, y a veces no es solamente con escuchar y buscarle una solución. A veces es, o sea, que coma, hacerle la comida o decirle, bueno, dale, vamos, bañate, o abramos las ventanas, limpiemos un poquito, o limpio. O sea, a veces es como acompañar, como para Sí. que el paciente, porque pierden muchos de esos hábitos. Sí, totalmente. Y eso... bueno, cuando está medio Sí. flequeado, la casa está más desordenada. Bueno, por eso, y si vas perdiendo el hábito de la higiene y del desorden y la alimentación, ahí es como que también te vas hundiendo más. Sí, sí, y por eso es importante, para mí es muy importante el entorno, la psicoeducación de cómo acompañar, qué hacer con los adictos, que yo no me dedico a adicciones, pero esto de la psicoeducación me parece importante. ¿Qué pastillita les gustaría que se descubra? ¿Falta alguna así que digan, che, esto? O que se esté trabajando y digan, le tengo fe a algo que... Sí, yo a las que tienen que ver con el colesterol, ahora... No, hay una... Mira, ando medio mal del colesterol. Sí, que es para el colesterol familiar, que sí, yo quisiera, hay un colesterol que no te baja, y si vos me decís sí, es a esa a la que le tengo confianza, parece que viene en el 2026. Pero no es psiquiátrica. No, psiquiátrica. ¿Qué me importa no. la psiquiátrica? No, y nos quedamos impacientes, ¿vale? No, ¿Vos a ver. alguna para el No, pelo, para la no. cara? No, para lo neurodegenerativo sí. Es algo Sí, también. ¿Qué sería neurodegenerativo? bueno, Claro, para L. las demencias y Claro. el Alzheimer. ELA también. ELA, o sea, todas las Esas, claro. neurodegenerativas. Sí. Ah, Claro, estamos pero yo soy lejísimos. más egoísta. Yo me preocupaba por mi colesterol. No, pará, que yo también tomo para el colesterol. Yo también quiero la del colesterol que vos querés. Bueno, les voy a hacer un pimponcito para ir terminando. ¿Freud o Lacan? Freud. Lacan. Oh. ¿Vos sos de las que puede atender 20 minutos y te digo, ya está? No, Ah, menos mal. ¿Pastilla o charla? Charla. charla. ¿Zoom o presencial? Eso está bien. Estoy más cómoda. Estoy en pantuflas en casa. No, y el paciente llega más temprano, está puntual, tiene 50 Sí. minutos. No, Llega- tiene llega- sus no ventajas. llega tan Pará, te voy a decir estresado. una más. ¿Zoom con mala conexión o paciente que llega tarde? No, paciente que llega tarde. El Zoom con mala Ay, el conexión Zoom es con tremendo. mala conexión. terrible. Ay. Y aparte te enojás con el otro. Sí. No, Y- o vos no y sabés si sos no vos. terminás por teléfono. Le decís, Claro. no. No sabes, o sea, tenés que telefónica. chequear tu conexión, preguntarle al paciente si es él, o sea, qué está pasando. ¿Terapia grupal o individual? Grupal, yo. Individual. ¿Sí? ¿Te gusta la Me grupal? encanta la grupal. ¿Por qué? Porque creo que todos son un espejo, que creo que el tema de las interrelaciones se ven ahí, porque en la individual te cuentan lo que les pasó y desde la mirada de ellos. En el grupal estás viendo qué pasa en la interacción. Yo fui paciente de grupo, hago grupo, amo el grupo, me encanta. Sí, está bueno. Que mucho para la adicción que vos no haces, se trata mucho la Sí. grupal, Sí, ¿no? sí. ¿Y para qué más? ¿Para qué sirve más la grupal? Para las interrelaciones, para lo vincular, para los trastornos de ansiedad social, por ejemplo, que Hoy hay un montón, ¿no? Sí. hay un montón, y la verdad es que el tema, porque el
tipo que tiene un problema de trastorno de ansiedad social, va solo con vos Y está estoy más o ahí, menos ahí tranquila. hablamos, sí, pero bueno, el tema es que puedas, no, yo me parece buenísima la Hay más agrupación. ansiedad social, de haber sido con el ping-pong, post-pandemia, ¿no? ¿Cómo? Post-pandemia hay mucha más ansiedad social que antes. Sí, sí. A ver, y hay Va, algo. digo, ¿cambió mucho la pandemia o Muchísimo, muchísimo. Yo tengo un libro, Huellas de la pandemia en el ADN del alma, que yo digo el ADN del alma que viene a ser el inconsciente profundo. Sí, porque te dio idea de finitud, de lo cual hace que la vida te cambie. Yo soy consciente que es una vida finita que puede terminar mañana, no hago proyectos después. La sensación de vacío, cuando perdiste las rutinas, cambió la forma de trabajar. La gente trabaja desde su casa, entonces los vínculos también cambiaron. Están trabajando todo el día en su casa, no están viendo a sus hijos, pero es como todo un tema que se transformó la familia muchísimo. vos también lo ves? Sí, sí, totalmente, sí. Dice, no, nada que ver. No, no. No me acuerdo cómo era antes. ¿Terapia breve o proceso largo? No, yo prefiero más, pero breve, más breve. A breve, lo resolvemos, taca, taca, tomá. No, pero si es sintomatológico, si es para terapia cognitivo-conductual, Es algo breve. Es breve. Es breve, breve tampoco, son 2 semanas, te estamos hablando de Pero un no año. toda la vida, ¿no? No, claro. No. Pero prefiero esto. Lo otro es psicoanálisis, que es terminable o interminable toda la vida. ¿Preguntar o esperar que hablen? Yo pregunto. Yo Claro. pregunto mucho. Y también, obvio, dejo que hablen, claramente. Si Si no, no, no. Che, pero no te puedo contar nada. No, pero pregunto. No sé, soy curiosa. Sí, yo también. pregunto. No, yo guío para que me Claro, vayan también haciendo, guías. pero sí. Bueno, y últimas 2. ¿Ven que estamos muy mal o estamos bien? O sea, ¿son positivas o son negativas respecto al futuro? De la salud mental, ¿no? Hablo no del colesterol. De la salud mental, no soy muy positiva. La verdad es que estoy contenta de tener esta edad y sentir qué suerte que no me la tengo que bancar los años que vienen. No soy muy positiva con todo el tema de las redes y de todo esto, no. ¿Vos? No. Y más porque surge todo, se empieza a gestar desde la niñez. Todavía no vimos todas las consecuencias que tienen No. las pantallas. O sea, ahora No. estamos viendo un poco de caos, pero para mí Sí. va a explotar más cuando los niñitos de hoy ya sean unos adultos Sí. insoportables. Sí, así que Sí. no hay muy buen... Bueno, y por último, ¿vos qué le dirías a ella? ¿Vos? ¿Cómo? ¿Qué le dirías a esta? Ay, a ella, para mí es la mejor profesión, la verdad que es Que pudo haber bárbara, elegido. que podés haber elegido, porque el paciente nos cura, ¿viste? Y que cada paciente, si supiera lo que yo lo que diría es no saber cuánto me ayudaron ellos a mí a ver, no sé a vos, pero... Sí, de hecho, uno va también armando, hace experiencia en la vida con situaciones que van pasando. Y claro, nosotros escuchamos las situaciones de los pacientes y uno va aprendiendo de eso. O sea, te sirve a vos, para tu vida. Y sí, obviamente. Totalmente, es así. sí. Yo, desde lo profesional, no sé qué le diría, desde el lugar de mamá, ahí va, es como un mundo abierto a lo que puede pasar con estos chiquitos de ahora, pero desde eso, sí, aproveché a todos los pacientes para esto, para aprender la experiencia de uno. ¿Vos le querés decir algo más a Graciela? Bueno, un gusto porque divina, nos conocimos hoy. Pero no, me parece que también por ahí los psiquiatras con más experiencia, tan ayornados, nos enseñan muchísimo, porque
lo que nos trae hoy acá, que es ver cómo era la psiquiatría antes y cómo eran los pacientes antes, pero ayornada. Eso nos hace mucho más rico a nosotros el camino porque no quedan psiquiatras medio de la prehistoria medicando igual que antes y hablando de lo mismo que se hablaba antes. Entonces creo que hace mucho más rica la profesión. Sí, bueno, sí. Muchas gracias. Bueno, no, gracias a vos, me encantó. Gracias y una recetita no tienen para darme. Una pastillita para levantar un poquito. Gracias. Bueno. Gracias, Male. Colegas. Miércoles de 15 a 16 por Vorterix.